Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y a través de nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, martes 26, 7 de la noche, donde vamos a tener inmediatamente este contacto con el proselitista y activista político y además colaborador de la campaña del presidente Trump en Carolina del Sur, Miguel Muñoz. Como ustedes saben, Miguel es una persona activo continuamente en defensa pues de la campaña y en pro de la campaña del presidente Trump, y para nosotros es un honor y es de tremendo prestigio poder contar con él estos minutos y cambiar impresiones sobre las cosas que están sucediendo en torno al presidente Trump, de la campaña y sobre todo de los intereses nuestros sobre esta nación que es nuestro hogar. Muchísimas gracias a las personas que se han venido suscribiendo al canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Para nosotros es un orgullo poderlo tener. Y si usted es la primera vez que está con nosotros, por favor, le invitamos a que se suscriba aquí al canal, active, como dicen en el sistema, para activar al algoritmo, marque la campanita, su mano arriba. Son sinónimos pues de agradecimiento para estar en contacto con usted y poder llevar este mensaje a otras personas. Como siempre digo, que el tema no quede entre usted y nosotros, sino que estemos plenamente conectados en beneficio de nuestros intereses y de la nación que nos acobijó y que es el hogar futuro de toda nuestra descendencia. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en esta velada de hoy, martes 26, 7 de la noche, donde ya estamos creando un tono ya de continuidad, de tener a nuestro interlocutor. Y no digo invitado porque él es de la casa. Así que para todas las personas, Miguel Muñoz. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Buenas noches para todos. Buenas noches, Gustavo. Primero que nada, pues hoy martes 26 de marzo es un día que yo tengo que recordar porque el domingo 24 mi hermano cumplió años. Y hoy 26 mi hermana menor cumple años también, así que felicidades para both of them, para los dos, José y Carmen Linet. Bueno, pues muchas felicidades también desde aquí y creo que todas las personas que nos están viendo pues se unen en ese sentimiento hacia ti y de felicidad, porque en este momento donde hay tantas cosas que opacan un poco la felicidad, pues tener estos momentos son de primer orden. Voy a hacer un pequeño introito de lo que yo creo que está pasando, pero el programa es contigo para que tú nos des tu punto de vista. Uno está pasando... Por supuesto. Mira, uno está pasando lo que sucedió en el Congreso con el Speaker de House, no quiero ni mencionar su nombre. Ese tipo nos falló, como nos ha fallado todos los individuos de atrás, y tenemos que estar preparados porque nos van a seguir dañándonos el camino. Luego fallando. Sí, luego tenemos tener una visión una idea de lo que pasó en Rusia, puesto de que estamos muy lejos de allí y estamos supeditados a las noticias que simplemente nos obligan a escuchar, porque no sabemos si eso es verdad o mentira al punto donde estamos. Y luego, pues en sí, tantas cosas, lo que debe haber ya sucedido, pero que como el programa es grabado, realmente no tenemos certeza de lo que haya, al momento que grabamos, de lo que haya sucedido en Nueva York. Esperamos que hoy martes tengamos una mejor noticia que festejar y no lamentar. En fin, hay tantos temas, Miguel, que ponerme a enfatizar uno para comenzar sería fallo. Y la otra cosa, para terminar mi entrada, en el programa de Manuel hubo una dama que hizo un comentario de que yo los comentarios que hago son un poco deprimentes, pero que ella... en ese momento estaba también, se unía al... Señores, la intención aquí mía, y estoy seguro de las personas que nos acompañan, como el caso de Miguel, es deprimir a nadie. Nosotros no estamos aquí para eso, estamos aquí para dar un clamor de lo que estamos sintiendo, y cada quien
tome la decisión que deba de tener, pero no se sienta deprimido porque la vida es muy hermosa, es muy corta, y dejarnos arrastrar por lo que están haciendo 1000 degenerados detrás. No tenemos por qué nosotros estar con esa melancolía, al contrario, endosamos la felicidad que tiene Miguel en este momento. Así que, cerrando ese paréntesis, Miguel, todo tuyo, esta es tu casa. ¿Qué lectura nos da de todo esto? Bueno, muy bien. Primero que nada, pues buenas noches para todos. Primero, segundo, lo que tú estabas mencionando de la señora, yo también, me parece que fue el viernes, yo lo oí. Pero nuestra intención no es deprimir a nadie, es ayudarlos a despertar. Y ella está despierta, ¿sabe? Ella habló muy bien, ella está despierta. Y pienso yo que es la mejor opción que nosotros le podemos ofrecer a las personas. Las cosas buenas, pues a veces no hay que decirlas porque están buenas, pero cuando vemos las cosas malas tenemos que hablarlas para que las personas despierten. Claro que sí. Y eso es muy importante, primero que nada aclarar esto. Primero, y segundo, lo que de Mike Johnson, lo que pasó en el Congreso con este bill que aprobaron. Mira, Mike Johnson, desde que lo mencionaron a él, yo lo vi que era débil. Era más débil que McCarthy, porque es más bajito. Es la verdad, ¿sabes? Entonces, este bill que acaban de aprobar, supuestamente no tiene nada para la frontera, para controlar la frontera, lo que tiene para Ucrania, para lo que siempre estamos pensando, para, me supuesto, hoy una noticia, no sé qué verdad sea, que ese bill tiene como objetivo proveer como unas casitas ahí para empezar a recibir las personas y dejarlas en territorio americano esperando el proceso. Eso está sumamente peligroso. Ya estamos viviendo momentos muy difíciles y te digo la verdad, los republicanos son el problema. ¿Cómo esa gente aprobaron un bill de 1000 y pico de páginas que no lo pudieron leer? Piensa, yo no puedo leer ni 5 páginas en un día. Ahora imagínate, 1000 y pico de páginas, no lo leen, lo firman. Yo pienso que hemos caído en una bajez por el Partido Republicano tan y tan grande. Y creo que en el programa de Manuel, una señora, perdona que nada, lo mencionó, que si Trump abre un partido, hubiera abierto un partido Trump Pública o lo que sea, todos los Trump superiores nos hubieran ido con él. Pero claro, hay una negativa en eso, que entonces no ganarían ni los republicanos ni el Trump porque no tenían los suficientes votos, porque una de las cosas que hay que hablar, aunque los malvados demócratas, pero ellos están unidos. Ellos tienen una agenda, destruir este país, y están unidos a destruir. Tú ves que ningún demócrata se tira uno al otro, se defienden. Por más malo y negativo que sea, más ignorante que sea, ellos se defienden. Nosotros no. Y pues ahora mismo Marjorie Taylor Greene creo que hizo una moción para sacar al Speaker de House, Mike Johnson. Mira, ya los republicanos están hablando mal de ella. Pero si el hombre no, con todo el respeto, el hombre no brinda nada. El hombre no tiene los pantalones en su sitio. El hombre, en otras palabras, es el puppet de Joe Biden. Eso es lo que es él. Él habla duro y cuando llega la hora, como todos los republicanos están haciendo, con la excepción de Mark Gay, que es de Florida, Marjorie Taylor Greene, en el Senado pues tenemos a Ted Cruz, que es muy fuerte, pero tampoco lo estoy oyendo últimamente porque él tiene sus problemas en la campaña de Texas ahora mismo. Creo que le está corriendo bastante apretado ahí. Y esto es una de las cosas que el Partido Republicano tiene que unirse. Y voy a hacer este comentario. Los latinos, nosotros los latinos especialmente, yo escucho muchos latinos que dicen las cosas no están bien, Trump era mejor, pero no se registran. Yo le digo, bueno, si quieres, yo te enseño dónde tienes que irte a registrar para que votes. Oh, sí, déjame ver. No, tenemos que registrarnos para votar, porque de la única manera, honestamente, que tú puedes protestar este gobierno es votando. Nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, sí decimos que las cosas están malas, pero nosotros jamás estamos insinuando nada, ni violencia, ni nada. Estamos hablando como dos caballeros, y para el pueblo que nos escucha, que sepan bien que aquí no se está hablando de violencia. Aquí se está hablando de educarnos, y la violencia viene el día que tú votas, cuando tú hundes ese botoncito.
Esa es la única violencia que nosotros estamos hablando, para que quede bien claro. Con tu permiso, mira, voy a hacer tres acotaciones. Número uno, tienes una falla de internet, te estás quedando frisado, pero el audio está quedando perfecto, así que no te preocupes, esto va viento en popa. Pero volviendo a los comentarios de eso de las famosas casitas en la frontera, me acordé, aunque la sinonimia no procede, pero si lo vienes a ver en contexto, sí, cuando la Segunda Guerra Mundial pasó que a alguien se le ocurrió en el gobierno americano recoger a todos los japoneses nacidos aquí y los pusieron en campos de concentración, hicieron las casitas y estuvieron años ahí, no días. Entonces, esa receta que fue venenosa, que hirió a gente que sí nació aquí, imagínate entonces la posición internacional de que digan, mira estos degenerados que siempre han sido un esto, un acá y un allá, y ahora resulta que ponen a toda esta gente inocente. Todo esto es el preámbulo para de todas maneras dejarlos entrar y arreglar. O sea que esta agenda que tú mencionas del mal está presente y lamentablemente está presente dentro del partido republicano. Voy a hacer una acotación. Reciente acaban de pasar las elecciones primarias aquí en Florida y resulta ser que si tú pones a ver que como todo el mundo dice, ya Trump ganó, ¿para qué tanto misterio? O sea, él vive bien la zona de confort de los republicanos de pueblo, no estos degenerados de gobierno, ¿verdad? Pues se quedaron tranquilos y fueron a votar. No. Aquí tiene que haber una efervescencia como la que tienen los demócratas, que son proactivos y, como dices tú, no se pisan la cola ninguno, sino al contrario, aunque estén mal, se apoyan. Ese ejemplo es el que nosotros no cogemos. Y eso es la parte donde nosotros sufrimos, Miguel, porque sabemos que habiendo un partido, una conciencia de partido, de que es los valores que nosotros aplaudimos y queremos para nuestra descendencia, pero de todas maneras nos quedamos comiendo hamburguesas y tomando el six pack de cerveza los fines de semana. El Partido Republicano no está protegiendo a Trump, a su líder, porque te voy a decir algo, y lo he dicho varias veces. Si el presidente Donald Trump no es el reelecto presidente o electo presidente en este momento, América y el Partido de Republicanos van a desaparecer. Cuando yo digo América va a desaparecer, me refiero a la manera de nosotros vivir. La democracia se desaparece. Vamos a vivir un arroz con frijoles, con gris, arroz con gandules en este país que no se sabe ni quién es. Absoluto. Y eso es cierto, eso viene porque viene. Y ellos tienen, mira, ahora mismo el Congreso tiene mucho poder para parar todas estas injusticias que le están haciendo al presidente Trump. Ellos tienen un poder grandísimo ahí. El Speaker of the House, ¿cuántas veces el Speaker of the House ha salido? Tanto McCarthy como Mike Johnson a defender a Trump. Bla, 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 bla. Lindsey Graham del estado mío, un senador. Este es un flip-flopper. Siempre que tiran una bola para acá, él la cacha y la tiran para allá, él la cacha y eso es lo único que él hace. Y muchos más. Y solamente Marjorie Taylor Greene, Mark Gates han sido dos personas que han estado fuertes con él, quizás otros más, pero en este momento pues no me recuerdo, es difícil mencionarlos a todos, pero esos son los dos primordiales que defienden al presidente Trump y se nota que lo hacen de patriotas. Ya las noticias estaban hablando que Marjorie Taylor Greene lo que quería hacer es que está usando esto como para política, para conseguir más fondos para ella, para su campaña. Okay. No pero eso es válido, esa es la política. Eso es válido. Además, mira, si tú no te vendes, si tú no te vendes y si no te venden un producto, ni te enteras ni lo compras. Entonces, exacto, es la verdad. Los políticos son un producto que nosotros tenemos que agarrar, observarlo, qué cosa vemos aquí con este individuo y si nos gusta lo compramos. El problema es que los que hemos comprado hasta ahora hemos perdido el dinero porque no han servido ni siquiera para carne de pastelito. Yo te digo la verdad, Gustavo, solamente si hacen como un dinner o un rally o algo y
yo tengo que contribuir para llegar a ese sitio, lo hago. Pero yo de ir a mi tarjeta para sacar 100 y $200 para mandárselo a un político, jamás. El político que quiere correr, ¿sabe qué? Que trabaje como hizo Trump. Trump no nos pidió nada. A Trump lo forzaron a pedir campaña pues, si quería coger por el Partido Republicano, porque eso es lo que los dos partidos hacen. Esta gente se están haciendo ricos. Y la diferencia porque del dinero que la gente dona es que ellos viven de chupópteros. De ese dinero. Todo se hace rico. Mira, la Ocasio-Cortez, esa mujer ya tiene como $2 millones. ¿Y esa mujer en qué trabajaba? ¿En qué trabajaba? mírale la carita. Mírale esa carita. Y esa mujer ya dijo que Rico Law no es una ley. No es una ley, no es una ofensa, no es un crimen. Para que tú veas, pero por eso le están formando cargo en Atlanta, Georgia, al presidente Trump. Entonces no es una ley para uno, pero es para otro. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿viste? Yo vi los hearings esto del impeachment de Biden un poquito y yo me echo a reír. Los republicanos hablan con un miedo. Y otra cosa que te quiero decir, mira, ya van 2 que se retiraron. Ellos mismos sacaron a George Santos, a Jorge Santos, George Santos, me parece que él es brasileño portugués, de Nueva York. Le metieron un demócrata. Mira esto, lo sacaron ellos mismos, ya un demócrata se montó. Hace poco que otro anunció que se retira. Ya vas a ver que viene otro demócrata y va a coger ese puesto. Ellos mismos están cayendo que van a perder la Cámara, van a perder el speaker. Y tú sabes quién va a ser el próximo speaker. Hakeem Jeffrey, de Nueva York. Tremendo elemento. Si ese hombre llega a ser el speaker y por desgracia Biden gana, adiós América. Porque ese hombre es un anti-americano, como la Ocasio-Cortez. Pero entonces nosotros miramos los demócratas. Tenemos que mirar también los republicanos. ¿Y los republicanos qué hacen? Dime, cogen el poder y se lo dejan quitar o se lo entregan. Hay algo, yo pienso, puede ser que lo amenacen y son personas de familia y tienen miedo. Pero si tienes miedo, quédate en tu casa. No me hagas perder el tiempo a mí, ni a ti, ni al pueblo. Dedícate a otra cosa. Sí, pero eso es lo que está pasando. Y yo lo estoy viendo que el único hombre, y bueno, está Mark Gay, Marjorie Taylor Greene y el presidente Trump. ¡Wow! Que no le tienen. ¡Wow! There is no room for prejudice. Ahí tenemos. Mira, este es un hombre que sin él, América, te digo la verdad, yo no sé qué va a hacer de tus nietos, de tus hijos. Yo tengo un hijo de 20 años y yo se lo digo a él, prepárate, que lo que viene es fuego. Es que lo que viene es fuego, es que no hay nada que nosotros podamos decir, hay esperanza. La única esperanza que él gane y el Congreso y el Senado se recuperen de republicanos y le hagan caso a él. Porque yo creo que si él estuviera en el poder, el Congreso se pone más duro. Pero es que hay un elemento que está entrando a esta nación ilegalmente, que lo sabemos, que lo que vienen es con odio a esta nación. Además, que yo lo digo, más del 50% del pueblo americano está en contra de su propio pueblo. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de los que vienen? Si tú mismo le estás enseñando que te odien. Óyeme, porque esas agendas progre, con esa agenda de todas las letras de la A a la Z, con esa agenda de bonito de Números 2030, de que es la utopía elevada al cuadrado, y entonces la gente, mira qué bonito, vamos a ser todos iguales y nos van a mandar el dinerito y todo, pero con ese canto de sirena es que nos tienen embobados. Mira, es más, nosotros hasta respondemos pasionalmente a la emoción. Sí. Tenemos a Ted Cruz, que pudiera ser válido como un candidato fuerte a ser el vice president. Tenemos a la misma Marjorie Craig, que la vemos, que es la única que sale a ganar, con tremenda posibilidad de que fuera en el ticket como vice president. Pero es que no deja esos razonamientos,
son pasionales, no son de analizar qué es lo mejor a largo tiempo para la película. Pues si hablamos de Marjorie Taylor Greene, de la cual soy su fan número uno, pero ella es un producto que se está vendiendo y entonces ella yo es una mujer que... tengo que ir a buscar en el producto las letricas chiquitas a ver qué es lo que dice de ella, pero la gente no hace eso. Yo creo, de verdad, desde el punto de vista, sin necesidad de decir que me estoy saliendo del tema, para mí sería que el valor más importante que tiene Ted Cruz para mí en este momento es que él llegue a ser uno de los miembros de la Corte Suprema, porque el tipo está súper preparado, el tipo es un constitucionalista de fondo y aunque es un individuo joven y tiene mucho tiempo para llegar allí, pero yo lo quisiera ver en el tiempo que a mí me queda, que verlo que estar allí, porque el puesto de Vice President es un puesto cosmético realmente. El Vice President, a no ser que se muera el presidente, lo que está es viajando por el mundo entero llevando. Cuando lo hizo Biden fue veneno para el país por todos lados, vendiéndose y lucrándose con eso. Pero eso es otro tema. El punto principal es esto, que nosotros, los republicanos, somos pasionales y respondemos a... Pero mientras tanto, hubo una inflación, o sea, una por las medidas del chupelado, el país se fue arriba con una inflación y en ese momento, pero ya... porque ya la inflación la compensaron dinero. O sea, la inflación está ahí y va a seguir para arriba. Pero todo el mundo otra vez tiene 50 centavos en la cartera y tú ves a todo el mundo tranquilo. Y la gasolina está subiendo y nadie menciona porque pusieron dinero ficticio en las manos de la gente y eso va contra el país. Pero los republicanos, mientras que está allá 2 centavos para ir a comprar el six pack de fin de semana y los hamburgers ahí en McDonald's, entonces todo el mundo está feliz hasta que nos van a comer los dulces, como se dice. Y te digo, ahora mencionaste a Ted Cruz y yo desde el principio he sido un fuerte creedor del que el presidente Trump debería coger ¿sabes? A Ted Cruz por la sencilla razón. Mucha gente ya me dijeron, porque es hispano. Yo dije, no, pero ven acá, si él es más blanco que ustedes, es hijo de una mujer blanca y ese no niega su raza, porque la verdad él casi no habla ni español un poquito y él no se identifica como hispano, solamente el nombre se identifica como hispano. Él es un americano puro patriota. Y esa sería la mejor opción, claro, que al ver lo que la situación del país, la debilidad que hay, el feminismo que hay, pues entonces yo opto por una mujer blanca, te lo digo de corazón. No sé si lo escuchaste, que también mencionaron a Marco Rubio como candidato posible. Hace poco, pero Marco Rubio, te voy a decir la verdad, él es un típico Mike Johnson. Mira, nosotros somos hispanos, y ese sí es hispano, porque él es cubano nacido en Cuba. Mejorado. Pero él ha sido siempre un demócrata disfrazado, eso es lo que él es. Tenemos un republicano de estos moredados como Mike Johnson, Kevin McCarthy, que lo que viene es a seguir el mismo proceso de correr el gobierno como los demócratas y le va a acercar, se va a ir siempre con los demócratas. Entonces, pero Ted Cruz aprobado con un hombre fuerte. Josh Hawley de Missouri aprobado con un hombre fuerte, pero a eso no lo ven. Entonces, cuando se habla, de la situación que estamos viviendo, pues entonces yo diría que el presidente Trump sale mejor con una mujer blanca. Ted Cruz lo podemos usar, lo necesitamos en Texas, porque si Ted Cruz pierde las elecciones en Texas, Texas está a punto de caer. La gente se está confiando que el gobernador Abbott es bien fuerte. No. Él es fuerte, pero el gobierno federal tiene un poder. Y ellos, pues, ya va a ser hora que este país, te voy a decir la verdad, y perdona que brinque de Ted Cruz a otro punto. Este país en algún momento dado va a ser 2 naciones diferentes. Se va a dividir en 2 naciones, quizás 3 naciones. Este país está rumbo a la ruina, a la destrucción moral y financiera. Y los rusos y los chinos lo saben y están unidos.
Aunque tú no los oigas últimamente ellos muy unidos, pero esa gente ya, ellos hablaron en closed door y ellos están preparándose. Porque es que se ve venir. Sentado en la acera esperando que pase el entierro. Pero mira, es que se ve venir que nosotros nos estamos dividiendo como seres humanos, como American citizens. Ya no hay petrolismo, todo es dame. Y recuerda lo que yo te digo. Hay una serie de televisión vieja que se llamaba Jericó y toca ese punto, claro, que hay una explosión nuclear en los Estados Unidos, pero que los Estados Unidos terminan porque lo están buscando los políticos. ¿Qué casualidad? Porque busquen la serie, es una serie vieja, Jericó. Y resulta ser que el país se divide y cuando tú ves dónde está el gobierno central del nuevo gobierno, está en Texas. El Congreso está ahí, o sea, la nueva nación que está peleando contra los otros que destruyeron a la nación. Entonces, términos como eso, hasta la media nos los ha puesto en la cara y no nos damos cuenta. Me acabo de dar cuenta yo de estas palabras cuando tú dijiste eso de una separación. Es latente que está pasando. Y Texas no es que está a punto de ser perdido. No, es igual que todo el partido, que todo el país está perdido por la ineficacia de los políticos que nosotros mismos ponemos allí y porque aparte de eso que los ponemos no hacemos nada por defenderlos y por llamarle la atención y por quitarlo en las próximas elecciones. No pasa, acaba de pasar aquí en Florida con los famosos 3, como lo dice Manuel, los 3 de Miami. Sí, chacho, esos son otras cosas. María Elvirita, imagínate. El Jiménez, todo, creo que en Miami tienen una alcaldesa ahora que también es una liberal. Bueno, y esta gente son cubanos. Filocomunistas de las que muerden. Oíste, esta gente son cubanos, gente que han sufrido, que saben lo que es el comunismo y que saben también ahora qué es lo que es la libertad y no pelean por la libertad. Es que yo me quedo bobo. Yo digo, mira, nosotros los puertorriqueños lo tenemos todos, sin ofender, en la mano. Nacimos americanos y por eso no luchamos viendo que esa pequeña islita en Puerto Rico, sin Estados Unidos, no es nada. Pero ellos no lo ven y siguen viviendo del cuento creyéndose que esto le va a durar toda la vida. Y recuérdate, nada es eterno. Si tú miras la historia del mundo, mira los reinos que han reinado, los que han cambiado, cómo se formaron las naciones. ¿Por qué? Porque nada es eterno. Y estamos viviendo esos momentos difíciles, que es que se ven venir. Yo lo veo venir, que esta nación en algún momento dado, mira, en el 1860, el sur se separó del norte. Ok, no estamos promocionando eso tampoco porque la gente quiere voltear la noticia. Lo que estamos diciendo es que eso puede volver a pasar. Ahora no va a ser el sur y el norte. Van a ser los estados conservadores, tampoco republicanos, porque hay gobernadores que son republicanos, pero son más liberales y tienen el Congreso demócrata ahí también. Pero los que quedamos quizás 20 o 22, se van a separar, se van a tener que unir y a la misma vez separarse, no como la otra vez que fue South Carolina, el primer estado que se separó de la nación. Ok, este fue el primer estado, pero en aquellos tiempos había hombres. Ahora lo que tenemos, los hombres en Estados Unidos, nosotros hemos perdido la hembría. Estamos dominados por la izquierda. Cuando tú ves cosas como esta que están saliendo en pantalla, que con hombres no sabemos qué son, entonces, ¿qué tú puedes esperar de que... Yo me imagino que esa misma fotografía o esos videos se los enseñan a los soldados allá en China. Yo me imagino que todos los soldados no necesitan que internet, se mueren de la risa viendo contra eso que vamos a pelear. Mira, bien rápido, porque yo sé que el tiempo se nos va a acabar. Tenemos 2 o 3 cositas. Mira, el caso de Rusia, lo que pasó en Rusia, primero que nada, nosotros como seres humanos, como patriotas que somos y americanos y personas de creencia, nuestro corazón está con ellos. Que ese ataque terrorista nos puede pasar a nosotros, y eso nosotros no lo promocionamos porque ellos sean nuestros adversarios. Así que lo sentimos mucho. Espero que las familias que han sido afectadas puedan superar esto, y con el líder que ellos tienen, tú puedes estar seguro que lo van a superar
Y muy pronto este hombre a este hombre no lo vamos a engañar. Este hombre ya tiene sus ideales. Yo estaba viendo los otros días un documental donde los gobiernos, todos los gobiernos, el de nosotros, el de ellos usan muchas veces estas organizaciones terroristas para hacerle daño al enemigo. Eso tampoco no tengo, solamente vi un documental y estoy haciendo el comentario y lo sabemos que eso pasa. Así que mucha gente está diciendo que ISIS se declaró culpable. Vladimir Putin no es un hombre ignorante, él es un hombre como Trump, fuerte, y tú puedes estar seguro que él va a saber quién lo hizo, y cuando lo sepa, que Dios los coja confesado, porque él va a atacar ese país con fuerza. Mira, los enemigos de la humanidad, creo que hay que llenarse la boca de decirlo, son los mismos políticos. Cuando nos ponen en guerra con países como Rusia, como China, como tal, porque son gobiernos que por intereses malsanos, pero le venden al país de que el ruso es malo, y en Rusia le venden que el americano es malo, y entonces en China le dice ruso y eso, pero son los gobiernos. Pero si tú te pones a ver el gentilicio de cada uno de esos países, son grandes gente que deberíamos admirarnos unos con otros de lo grande que ellos son. Pero cuando vemos que los políticos que tenemos son los que sacan dinero para matar gente en esos lugares y viceversa, entonces por eso es que el mundo está como está, y tiene que haber, que aunque no lo, como tú, tengo que reiterarlo, son tus palabras, aquí no estamos promoviendo nada que sea bajo la violencia ni nada de eso. Nosotros, nuestra bandera está aquí en la Constitución y debemos abrazar ese papel como si fuera parte de nuestra piel. Pero desafortunadamente nos dejamos manipular, y ese es un veneno que está pululando contra nosotros mismos y contra nuestra familia. Sí, nos quedan como 5 minutos, 6 minutos. 5 minutos en esto es bastante rato. Se va rapidito. Bueno. Sí, pero voy a resumir para dejarte a ti. Esto tiene que parar, mis amigos, y la única forma que esto tiene que parar es que We the People dé un paso adelante, sin violencia, pero viendo el futuro, de que esperar solamente como espectadores a lo que va a pasar el 5 de noviembre, estamos perdidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos tener la oportunidad de que la inteligencia artificial no nos cancele el programa y podamos tener el próximo martes también a Miguel aquí. Mis amigos, un abrazo y todo tuyo, Miguel. Bueno, sí, seguro. Gracias, Gustavo, por todas las oportunidades que me has dado. Mira, primero que nada, para el pueblo, y esto va dirigido a nuestro pueblo latino y al pueblo de habla inglés, que nosotros ya tenemos el subtítulo también aquí en Estados Unidos y otros idiomas más. El 12 de abril supuestamente va a salir una película que se llama The Civil War. Y es una película que, por favor, le pido al pueblo latino and everyone, you must see this movie. Ya yo he visto los cortos, el pueblo latino que por favor lo vea, que esto va a ser catastrófico si esto nos llegara a pasar. Esperamos hoy que el día que, pues, yo no soy religioso, porque yo te lo dije, yo nací bajo la Iglesia Católica, creyente de la Iglesia Católica, no creyente, pero yo nunca he sido creyente de nada. Mis padres, y especialmente mi madre, pero ya me ha dado de cuenta que las religiones son como los partidos políticos, un problema. En muchos años atrás, las religiones ayudaron a crear el mundo. Ahora yo creo que entre los partidos políticos de todos los del mundo y las religiones los están dividiendo y destruyéndolos. Pero la película, por favor, el 12 de abril sale. Por favor, espero que me hagan caso, la vean, porque eso le va a indicar a ustedes mismos se van, el que la estudie, se va a decir lo que Miguel y Gustavo han estado diciendo este tiempo, puede pasar, y yo me voy a preparar. Y hay un de esto que yo siempre he dicho: una familia unida jamás será vencida. Recuérdate de eso. Si estamos unidos, nadie nos vencerá. Que eso es lo que nos está pasando aquí a nosotros como familia en los Estados Unidos. Estamos desunidos, nos estamos destruyendo y no lo estamos viendo. Y otra, para terminar, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día tú tienes. Recuerda, cuando es de gratis en la vida. Buenas noches para todos.
Que tengan feliz noche y feliz semana y nos vemos la semana que viene. Sí, Dios quiere. ¿Qué le parece? Cerrando este momento, sí, yo también he visto los trailers de la película de Guerra Civil y de verdad, ¿Los viste? hay que irla a ver, como sea, hay que irla a ver porque es la única manera que la gente entre en caja en la mente de lo que pudiéramos enfrentar, que esperemos que no pase, pero que es una película y como subyacente algo que nos diga a nosotros de qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad agradezco tu tiempo, agradezco y con eso imagínate, agradezco el tiempo de todos ustedes, mis amigos, y no dejen de tener conciencia. No es para deprimirse, sino para poner la razón delante de nosotros. Un abrazo y feliz noche para todos ustedes. Y con ese... Feliz noche para todos. Y con ese... Y con eso va a ir... I'm not ranting and raving. I'm just telling you, he's dishonest people. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,